Universidad América de acá de Colombia, con una maestría en Administración de Negocios de la Universidad Hispanoamericana de Costa Rica y otra maestría en manejo de cadena de suministro de la Universidad de Barcelona. Tengo varios estudios y certificaciones de Estados Unidos en cuanto a refrigeración industrial y en cuanto a cadena de frío, pues he tenido la oportunidad de trabajar en algunos países en el desarrollo de cadena de frío a nivel país, como República Dominicana, Panamá, Costa Rica, y acá en Colombia trabajamos algo en lo que es corredor tecnológico, que es algo similar a una cadena de frío. Y mi experiencia pues ha sido trabajar en la mayoría de países de América Latina, especialmente Centroamérica y el Caribe, con más de 100 proyectos desarrollados a nivel de refrigeración industrial. Entonces, pues, Claudia me ha hecho el honor de invitarme a darles unas charlas a ustedes sobre refrigeración y explicarles un poco de qué se trata este tema, ya que es algo importante para la carrera de ustedes. Así que en cualquier momento pueden levantar la mano y trataré de resolverles las dudas que tengan. Estaba revisando los temas y aunque habíamos hablado con Claudia de darles 2 charlas, quería proponer que fueran 3 si se llegara a poder. Porque hoy quiero ver principios de refrigeración, que es prácticamente teoría, pero mañana o en la otra charla, cuando la tengamos, quisiera ver elección del refrigerante, que va a ser algo importante, porque el mundo ha venido cambiando los refrigerantes que se están usando, ¿verdad? Y después de usar durante muchos años los refrigerantes modernos, pues nos dimos cuenta que los abuelos tenían razón y volvimos a los refrigerantes naturales. Entonces dimos una vuelta como de más de 100 años en refrigerantes sintéticos para regresar y darnos cuenta que los refrigerantes naturales eran los mejores que había. Entonces esto quisiera conversarlo con ustedes en la próxima charla y una charla posterior que sería bueno de pronto que la viéramos, que es cálculo de cargas térmicas, para enseñar un poco a calcularlas y cómo diseñar con base en ella los sistemas de refrigeración. Entonces, el tema de hoy, vamos a ver lo que son principios de refrigeración. Esta parte, pues, es un poco teórica, pero vamos a tratar de verla lo mejor posible. A ver. A ver cómo vemos esta. Bueno, por favor me avisan si están viendo mi presentación. No, aún no. ¿No? No. ¿Cómo Ahí, bueno, aquí. donde dice presentar ahora, ahí Sí, a tu derecha abajo, hay sí, una, dice tu pantalla completa sí. y cuando haces clic ahí aparecen como dos tableritos, por decirlo así, y vuelves y ahí colocas nuevamente compartir en la parte del pequeño. Ok, ya. ¿Están viéndola? No, espérate. Creo que ya se está conectando. Sí, señor, ahora se ve. Ok. Pero no se ve la presentación. No se ve la presentación, esa es la Ahora que sí, quiero. ahora sí, ¿Ya? ahora sí. Sí, señor. Sí, señor. Pero quisiera como tener las dos, o sea, la presentación, verla para poderlos ver a ustedes si
Si hay Si alguna alguien pregunta, levanta, sí, claro si que alguien levanta las si manos. quieres, yo estoy pendiente de eso, Juan Carlos. Ok, Yo listo. estoy pendiente de eso, con eso tú puedes estar ahí tranquilito y yo te interrumpo en la medida en que alguno levante la mano o me pueden escribir en el chat para darles la Eso. palabra. Ok, perfecto. Bueno, pues veamos lo básico, ¿verdad? Lo básico son las definiciones para que tengamos todos claro de qué se trata. Refrigeración es el acto de enfriar un objeto para que su temperatura sea por debajo de la temperatura ambiental. Entonces, si vemos, pues esta definición pues es muy amplia, ¿verdad? Porque aquí estaríamos hablando también de climatización, de aire acondicionado y de refrigeración. De refrigeración tenemos varias subdivisiones: refrigeración industrial, comercial y allí entran otras como es refrigeración de transporte marítimo, aéreo y terrestre. Entonces tenemos una amplia gama de refrigeración. Pero todo lo que sea bajar la temperatura por debajo de la temperatura ambiente lo llamamos refrigeración. Y refrigeración es un acto en el que hacemos un intercambio térmico, una transferencia de calor entre dos fluidos a través de un elemento. ¿Cuál sería ese elemento? Ese elemento sería el refrigerante. Por eso es que una de las charlas que vamos a dar es sobre este fluido, sobre el refrigerante, y por qué hemos escogido uno u otro para poder llevar a cabo el intercambio térmico o la transferencia de calor. Puede ser definida como un proceso para remover calor. Entonces, lo que nosotros hacemos es remover calor de un sitio para pasarlo a otro, ¿sí? Y siempre vamos a hablar del calor. Todo cuerpo tiene un calor, tiene una medida de calor, tiene una cantidad de calor, sea alta o sea baja. Y eso es lo que vamos a trabajar nosotros siempre en refrigeración: cómo remover ese calor de ese cuerpo. El propósito de un sistema de refrigeración es alcanzar o mantener temperaturas adecuadas, ya sea para mantenimiento o para procesos como el congelamiento. Entonces siempre vamos a tener estas dos aplicaciones básicamente, es decir, media temperatura o baja temperatura. ¿Para qué se necesita la refrigeración? Conservación de productos, un confort térmico, procesos, prueba de productos y otros. Tenemos una amplia gama también en refrigeración para trabajar en ello. El enfriamiento es retirar el calor de un cuerpo. Entonces, lo que hablábamos antes, lo que hacemos en refrigeración es retirar el calor que tenga un cuerpo. Ese es nuestro principio de trabajo y es lo que calculamos siempre: cuánto calor puede tener un cuerpo y cuánta energía vamos a necesitar para retirar ese calor. El refrigerante se trata de sustancias que se evaporan activamente a temperaturas bajo cero. Ese es uno de los puntos importantes para seleccionar un refrigerante: a qué temperatura se evapora, ¿sí? Y entre más baja de esa temperatura de evaporación, también va a tener una correspondiente en su presión a la que él se va a evaporar, ¿sí? Entonces siempre buscamos eso, que se evapore a baja temperatura. Por ejemplo, el amoníaco. El amoníaco lo usamos mucho porque se evapora a menos 33 grados centígrados, pero a una presión de una atmósfera, o sea, a una presión de ambiente. Entonces, si tenemos amoníaco líquido y lo soltamos al ambiente, ese amoníaco va a estar a menos 33 grados centígrados. El primer criterio para seleccionar un refrigerante es su punto de ebullición, lo que veíamos antes, que se evapore a bajo cero, entendido como la temperatura a la que un líquido llega a hervir a presión atmosférica. Entre más bajo es el punto de ebullición a una misma temperatura, más se incrementa la presión de saturación. Este punto es importante.
Porque tenemos actualmente dos principales refrigerantes, el amoníaco y el CO2. El amoníaco se evapora a menos 33 grados a una presión atmosférica, mientras que el CO2 se evapora mucho más bajo, en una temperatura cercana de menos 50 grados a una misma presión atmosférica. El refrigerante, la propiedad más importante de los refrigerantes, consiste en que se convierta de gas a líquido sin dificultad y que el calor latente al efectuarse la evaporación tenga un valor elevado. Estos dos puntos es importante, porque ¿qué hacemos en refrigeración? Pasar de gas a líquido y de líquido a gas sin dificultad. O sea, que sea fácil ese proceso, ¿sí? De cambio de estado de esta sustancia. Y eso es lo que hacemos siempre con los equipos. En unos equipos pasamos de líquido a gas y en otros equipos pasamos de gas a líquido, ¿sí? ¿Y qué miramos en el refrigerante? Este valor de calor latente. Entre más alto sea el valor de calor latente, mejor va a ser el refrigerante para retirar calor, porque va a poder absorber mayor cantidad. La temperatura de ebullición de un líquido es la temperatura constante en la cual absorbe el calor latente de evaporación. O sea, es el calor que nos puede absorber del cuerpo o del medio que estamos enfriando. Un refrigerante ideal tendrá su punto de ebullición a baja temperatura y tendrá un alto calor latente de evaporación. Entonces, estos puntos son los importantes para tener en cuenta en el refrigerante. Vamos a tener siempre en cuenta que el calor fluye de un cuerpo más caliente hacia un cuerpo más frío. O sea, el que tiene mayor energía, el que tiene una mayor temperatura, hacia un cuerpo más frío. Pero nosotros, ¿qué hacemos? En refrigeración hacemos todo lo contrario. Tenemos un cuerpo más frío y traspasamos ese calor a un lugar más caliente, que puede ser el medio ambiente, ¿sí? Si tenemos un producto congelándose en un cuarto a menos 30, ese cuarto puede estar a menos 30, el producto puede estar a menos 20, pero toda esa energía, todo ese calor que le estamos retirando al producto, lo vamos a mover hacia el medio ambiente y el medio ambiente puede estar a 20 grados positivo, ¿sí? Hacemos todo lo inverso de esta relación que tenemos acá. La temperatura es una forma de energía que es transferida de un cuerpo a otro cuando existe diferencia de temperatura entre ellos. Esta parte es importante. Va a haber transferencia de calor siempre y cuando haya una diferencia de temperatura entre los dos cuerpos o entre los dos ambientes que estamos enfriando, ¿sí? Si no existe diferencia de temperatura, no va a haber transferencia de calor. Cuando dos cuerpos con diferentes temperaturas son puestos en contacto, el calor siempre fluirá del cuerpo más caliente, mayor temperatura, al cuerpo más frío, menor temperatura. Esa es la dirección del calor. El calor y el frío son términos relativos. La temperatura es una medida de la intensidad de calor de energía en un objeto. La temperatura sí la podemos medir, el calor no, ¿sí? No medimos calor, medimos la temperatura que haya en el cuerpo o en el medio. Es la cantidad de energía térmica o calor en un cuerpo o en un ambiente. Es una cantidad física asociada a las nociones de frío y calor. Puede ser medida con un termómetro. Entonces, ¿qué sucede con las temperaturas? Entre mayor temperatura que haya en un cuerpo, eso significa que las moléculas dentro de ese cuerpo o dentro de esa sustancia o dentro de ese ambiente están vibrando mayor, ¿sí? A mayor velocidad. Esa vibración es la que se mide con el termómetro.
y es lo que nos indica la cantidad de moléculas que se están midiendo, que se están moviendo. Cuando es menor la temperatura, ese movimiento es mucho menor, ¿sí? Y si estamos en un cero absoluto de temperatura, vamos a ver que esas moléculas están quietas, no están en movimiento. Entonces, entre mayor calor tengamos, entre mayor temperatura tengamos en un cuerpo, vamos a saber que sus moléculas están en mayor movimiento. Dicha lectura es la temperatura a la cual leemos, ya sea en grados Fahrenheit o en grados Celsius. Las sustancias experimentan cambios físicos que pueden relacionarse con ciertas temperaturas. En el caso de agua, uno de esos cambios es el congelamiento, el cual sucede a 32 grados Fahrenheit o 0 centígrados y hierve a 212 grados Fahrenheit o 100 grados centígrados. Con esta intensidad de calor cambia su estado de líquido a vapor y viceversa. Entonces tenemos dos puntos en el agua. 0 grados para que haya congelamiento, por lo tanto hay un cambio de fase de líquido a sólido o viceversa, de sólido a líquido a 0 grados. Y hierve a 100 grados centígrados, ¿sí? Entonces hay otro cambio de fase en esa sustancia. Ahí pasa de líquido a gas o viceversa, de gas a líquido, ¿sí? La fórmula para convertir una medida en Celsius o Fahrenheit es 9 por los grados centígrados dividido 5 más 32 nos va a dar los grados Fahrenheit. Acá en Colombia no se usa mucho la medida de Fahrenheit, pero en muchos países sí es muy importante saber estas conversiones. Las condiciones patrón de la atmósfera existe cuando el aire es 29.92 pulgadas de mercurio de presión barométrica y una temperatura de 59 grados Fahrenheit o 15 grados centígrados. La temperatura versus el calor contenido. La capacidad de refrigeración es actualmente una razón de transferencia de energía y como tal se expresa en términos de potencia. Cambiar una libra de agua a una libra de vapor se requiere de 970 BTU a 100 grados centígrados. Entonces aquí vemos un gráfico donde tenemos a la izquierda, tenemos la temperatura y en el eje de las X tenemos la cantidad de energía que necesitamos. En este caso son los BTU, que los vamos a ver más adelante qué significa un BTU. Si tenemos a 0 grados, hielo, en este caso agua, pero en forma de hielo, para que empiece... Disculpa, Juan Carlos, de pronto ¿sí? si quitas abajo el cuadrito donde aparece la parte de dejar de compartir, stop sharing, dejar de compartir, para que tú puedes hacer clic en el stop. Hide. No, Ya. stop sharing. Ah, bueno, ok, también. ¿Listo ahí? Entonces vamos a ver, vamos a tener aquí dos puntos importantes. Si vemos a la izquierda entre 0 y 32 grados Fahrenheit, el hielo va a necesitar una energía de 0.5 BTU por cada libra que se vaya a empezar a cambiar de fase. O sea, vamos a pasar de sólido a líquido, ¿sí? Cuando llega la temperatura a 32 grados Fahrenheit, ese bloque de hielo va a empezar a derretirse. Pero miramos ahí en este punto, en esta gráfica y en esta columna que dice 144 BTU por libra.
Esa es la energía que vamos a necesitar para que ese bloque de 1 libra se pueda derretir y convertir en líquido. Pero observen que no cambia la temperatura. Entonces, estamos teniendo un cambio de fase. Y cuando haya un cambio de fase, vamos a observar que la temperatura no cambia. La temperatura cambia es mientras que está en el proceso de incrementar su energía para cambiar a otra fase. Pero mientras que se mantenga esa fase, no se va a aumentar la temperatura, va a ser constante. ¿Sí? Este punto es importante porque si nosotros vamos a producir hielo, vamos a ver que durante ese proceso que el agua líquida se convierta sólida, nuestra temperatura no va a cambiar, ¿sí? Va a ser constante esa temperatura hasta que logremos que el cuerpo o la sustancia cambie totalmente de fase, ¿sí? Esto lo vemos mucho cuando estamos congelando un producto. ¿Porque qué congelamos en el producto? ¿Alguien me puede responder? ¿Qué congelamos cuando congelamos pollo o cuando congelamos carne? ¿Qué es lo que congelamos? ¿El agua que contiene el producto? Correcto, el agua que contiene el producto, ¿sí? Entonces, entre más agua tenga el producto, más difícil va a ser de congelar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a nosotros a ver primero para saber si un producto es difícil de congelar o no es difícil de congelar? La cantidad de agua que tenga el producto, ¿sí? Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque cuando vamos a calcular un congelador, vamos a tener eso en cuenta. ¿Cuánto tiempo? Muchas veces nos llaman los clientes y nos dicen, oye, se nos dañó el blast freezer, el túnel de congelamiento no nos funciona. ¿Y por qué no les funciona? No, porque lleva 8 horas sin cambiar la temperatura del cuarto. Entonces ahí uno les explica, no, un momento. Es que durante el proceso de cambio de fase del agua que está dentro del producto se va congelando, vamos a tener una temperatura constante y no la vamos a cambiar. ¿Sí? Eso es lo que nos indica esa columna azul. Se necesita entonces 144 BTU por libra para poderse congelar el agua. Y para empezar a ganar energía, cuando el agua está en forma de hielo, ¿sí? Vamos a necesitar apenas de 0.5 BTU por libra. Vean que la diferencia es bastante, bastante grande, ¿sí? 288 veces más para cambiar de fase que para mantener una fase. Ya cuando el hielo se derritió y lo tenemos en agua, empezamos a subir la temperatura para llevarla a vapor. Para eso vamos a necesitar de 1 BTU por libra para empezar a incrementar su temperatura. Hasta que nos llegue a 212 grados Fahrenheit, en ese momento ya el agua empieza a convertirse en vapor. Pero para eso vamos a necesitar 970 BTU por libra. Observen esa diferencia. Para yo hacer evaporar el agua, para hacerla hervir y evaporar, que se me evapore toda y se me convierta en vapor, necesito 970 BTU por libra. Mientras que para congelarla necesito 144 BTU por libra. Es decir, se necesita más energía para evaporarla, convertirla toda en gas, que para congelarla y llevarla a un estado sólido. Y esto lo vimos nosotros en un caso real en República Dominicana. Los exportadores de aguacate hacia Europa
Europa le exigió a todos los exportadores que calentaran el aguacate o cualquier otra fruta o verdura que se iba a exportar de República Dominicana, debía pasar por un proceso de calentamiento en agua durante 10 minutos a 60 grados centígrados. Y después se podía enfriar. Pero ¿qué sucede? Que yo en 10 minutos con 970 BTU, el aguacate ganaba mucha energía. Y después lo pasaban en agua fría durante los mismos 10 minutos. Pero era agua fría, ¿sí? Pero no tuvieron en cuenta esta diferencia de energía, 970 versus 144. Entonces, cuando llegaba el aguacate a Europa, el aguacate ya estaba dañado. Y está dañado era debido a esta ganancia de energía que se tenía en ese momento de calentar el producto, ¿sí? Entonces, debemos tener en cuenta estos cambios. Y vemos que cuando estamos haciendo estos cambios de fase, es lo que vamos a llamar calor latente, que era lo que hablábamos en un principio con el refrigerante. Entre mayor calor latente tenga o pueda absorber ese refrigerante, va a ser mejor. Porque miren que aquí tenemos 144 BTU por libra para poder absorber, para poder cambiar una libra de agua en hielo, ¿sí? Entonces, por eso necesitamos un refrigerante que pueda absorber toda esa energía, que es bastante energía. 144 BTU es bastante energía, ¿sí? Y los otros puntos que vemos que van ganando temperatura y van ganando energía, los vamos a llamar calor específico, ¿sí? Y vemos la diferencia tan grande, ¿sí? 0.5 BTU después de congelamiento y 1 BTU por libra antes de congelamiento. ¿Mm? Es bastante también la diferencia, es el doble entre un calor específico y el otro. Calor es la energía, no se puede ver, ¿sí? No podemos ver, a menos de que tengamos cámaras termográficas, podríamos ver el calor. Pero normalmente con nuestros ojos no podemos ver el calor. Pero sí lo podemos medir, porque es una medida de energía. Y se mide en BTU, calorías, toneladas de refrigeración o kilovatios. Frío es la ausencia de energía o de calor. Entonces, no debería existir el término frío, pero lo usamos para poder diferenciar entre calor y no calor. Solo existe el término de remover calor. Entonces, no deberíamos decir vamos a enfriar un producto, ¿sí? Sino deberíamos decir vamos a remover calor. Pero como es un término demasiado largo, pues lo reducimos en enfriar o sentir frío. Pero es la ausencia de calor o de energía de un producto o de un cuerpo. La materia sustancia está compuesta por moléculas, como lo habíamos visto antes. Las moléculas que contienen energía están en movimiento constante. A mayor velocidad de movimiento o vibración de las moléculas, mayor será la temperatura. Si un objeto carece de energía calorífica, se dice que está en reposo total y la temperatura será el cero absoluto, que era lo que estábamos viendo, que es alrededor de menos 460 grados Fahrenheit. Ese sería nuestro cero absoluto en temperatura. Cantidad de calor. La cantidad de calor de dos objetos de la misma sustancia a la misma temperatura dependerá de la masa de los objetos. Si uno de los objetos pesa más que el otro, obtendrá más energía calórica. Perdón. Aquí esto es importante porque muchas veces cuando nosotros estamos haciendo cálculos de cargas térmicas, tenemos en cuenta es
Perdón. Perdón, voy a ir por agua porque se me secó Eso la, ocurre, sí, sí, es sí, mejor que tomes agüita porque sí le sí, pasa a uno eso. espérame, voy por agua. Tranquilo, no te preocupes. Chicos, ¿cómo han estado? ¿Cómo les ha ido con las otras clases? ¿Qué ha pasado? Bueno, ya llegó nuevamente Juan Carlos. Bueno, ya estamos. Eh, tenemos que tener en cuenta eso en refrigeración. Cuando veamos el cálculo de cargas térmicas, vamos a ver que el cálculo se hace de acuerdo al peso. Cuántos kilogramos, cuántas libras de un producto vamos a enfriar, ¿sí? O vamos a congelar. Pero si vamos a congelar ese producto, tenemos que tener en cuenta la masa del producto, ¿sí? Normalmente uno dice, ¿cuánto pesa más? ¿Un kilo de hierro o un kilo de algodón? Los dos pesan lo mismo, pero la masa del algodón va a ser muchísimo más grande que la masa del, del hierro, ¿sí? Pero el objeto que pesa más que el otro o que tiene un volumen más grande que el otro va a tener mayor energía. Entonces, no es lo mismo congelar un camarón que tiene un tamaño que congelar un kilo de carne de res o de cerdo que tiene un tamaño más grande, ¿sí? Vamos a tener que en refrigeración mirar no solamente el peso, sino el tamaño, la masa del objeto. Ese es un punto importante siempre a tener en cuenta en refrigeración. La lectura del termómetro es una indicación de la intensidad de la energía calórica, pero no de la cantidad de energía calórica dentro del objeto, ¿sí? O sea, nosotros podemos tener afuera del producto una temperatura, ¿sí? Pero la energía calórica que guarda dentro del producto puede ser diferente. Por eso cuando congelamos un producto, nosotros medimos lo que llamamos el corazón, que el corazón es el centro del producto, ¿sí? Y ahí es donde vamos a decir si el producto ya alcanzó la temperatura o no. En cambios de temperaturas, la mayoría de sustancias sufrirán cambios de estado. Por ejemplo, en aumentos de temperatura, primero irán de estado sólido a estado líquido y luego de líquido a gaseoso. Cuando el sólido pasa al estado líquido, esto es conocido como calor latente de fusión. Y cuando el líquido pasa a un estado gaseoso, esto se conoce como calor latente de vaporización o ebullición, ¿sí? Hablábamos antes que nosotros lo que hacemos en refrigeración es estar haciendo este cambio, pasar de líquido a gaseoso y de gaseoso a líquido permanentemente, ¿sí? Entonces, por eso conocer estos dos tipos de calor latente que ya lo veíamos en la gráfica del agua, ¿sí? Donde veíamos el calor latente de fusión y el calor latente de vaporización o ebullición. Entonces aquí vemos los tipos de calor que hay. El calor de evaporación es el calor requerido para convertir un líquido de cualquier tipo al estado gaseoso. Y esto lo hacemos en lo que nosotros llamamos equipos como evaporadores, ¿sí? Entonces en el evaporador, ¿qué sucede? Que vamos a entrar a alimentarlo de líquido y ese líquido al ganar energía se va a evaporar.
va a volverse gaseoso. Entonces, en refrigeración los llamaremos los evaporadores. El calor de evaporación es una cantidad sumamente grande, tal como se nota en el caso del amoníaco. Su calor de evaporación equivale a una cantidad de aproximadamente 300 veces mayor que el caso del freón R22, de calorías necesarias para poder elevar el amoníaco líquido a 1 grado centígrado. En el caso del agua, el calor latente de evaporación es de 970 BTU por libra, que era lo que veíamos en la gráfica cuando lo pasábamos de agua a vapor. El calor de condensación es el calor requerido para convertir un gas de cualquier tipo al estado líquido. Y es el mismo valor del calor latente de evaporación. O sea, lo que necesitamos para evaporar, igual lo vamos a necesitar para condensar, ¿sí? Para hacer esos dos cambios de fase. El calor específico es la cantidad de energía calórica necesaria para que una unidad de masa de una sustancia sufra una variación de temperatura en 1 grado. Y lo llamamos específico porque es específico para cada cuerpo, para cada sustancia que vayamos a enfriar o congelar. Los materiales que se calientan muy rápido, al colocarlos al fuego, tienen calores específicos bajos, y aquellos que se calientan lentamente tienen calores específicos altos. Este punto es importante cuando nosotros en refrigeración trabajamos con aisladores, ¿sí? Que es muy importante para que no nos entre calor de afuera del cuarto o del producto, sino solamente vamos a enfriar la cantidad de calor que tenga el producto o el ambiente que estemos enfriando, y no nos intervengan calores de afuera. El calor de fusión es el calor requerido para derretir un objeto sólido. En el agua, su calor latente de fusión era de 144 BTU por libra, como lo veíamos antes. El calor reconocible o sensible es el calor que eleva la temperatura a un objeto, que se le clasifica como calor manifiesto, ya que la acción de la elevación de la temperatura se puede reconocer clara y visiblemente. Este calor lo podemos sentir, por eso es que es sensible. Lo podemos sentir y también lo podemos medir. Es el que podemos medir con un termómetro. Ojo, el calor latente no lo podemos medir con el termómetro, ¿sí? Porque hablamos que en el calor latente no hay un cambio de temperatura. Por lo tanto, está manteniendo la misma temperatura. No hay un cambio en ella, ¿sí? No lo podemos medir. Mientras que el sensible, que lo veíamos también en la gráfica, sí se puede medir porque hay un cambio de temperatura. El calor de sublimación es el calor necesario para convertir un objeto sólido al estado gaseoso. Es decir, no estamos pasando de sólido a líquido y de líquido a gaseoso, sino estamos pasando directamente de sólido a gaseoso, ¿sí? ¿Qué sustancia podría ser este caso? ¿Alguno que me diga qué sustancia podría o qué cuerpo podría ser? ¿El hielo seco? Correcto, el hielo seco. En el hielo seco se pasa de sólido a gaseoso sin pasar por líquido. Uno de los procesos más interesantes que yo he conocido es el del café liofilizado, ¿sí? Que es como el Nescafé o el café instantáneo. Un proceso realmente muy interesante. Ojalá en algún momento pudieran ustedes obtener una visita en Café de Colombia, ¿sí? Porque es un proceso muy interesante.
muy interesante. Realmente yo cuando lo vi quedé sorprendido y no supe qué científico desarrolló ese proceso. Pero es un proceso muy interesante porque es tomar la pepa del café, que es sólida, y la pasan a gaseosa de una vez, ¿sí? Con sublimación, y después le hacen sublimación inversa. O sea, lo pasan de gaseoso a nuevamente a sólido sin pasar por líquido. O sea, es un proceso bastante interesante que ojalá ustedes tuvieran oportunidad de conocer esa planta de café de Colombia. El calor latente es la energía calórica necesaria para cambiar el estado de un objeto. El calor de evaporación, el de fusión y el de sublimación se consideran como calores latentes, debido a que su acción no es visible. ¿Y por qué no es visible? Porque son calores que están relacionados con el cambio de fase, ¿cierto? Lo que veíamos antes, evaporación pasa de líquido a gaseoso. El de fusión pasa de gaseoso a líquido. Y el de sublimación, que pasa de sólido a gaseoso. Entonces, en estos tres tenemos cambio de fase. Por lo tanto, son calores latentes. No puede medirse con un termómetro. Un fluido que cambia de estado no cambia su temperatura. Tenemos varios métodos de refrigeración. El método de refrigeración con aprovechamiento del calor de fusión, utilizando el hielo. El método de refrigeración con aprovechamiento del calor de sublimación, utilizando el hielo seco. Método de refrigeración con aprovechamiento del calor de evaporación, utilizando el sistema de refrigeración natural. Y el método de refrigeración con aprovechamiento del efecto Peltier, utilizando refrigeración por termopares. La primera ley de la termodinámica, ella nos dice que la suma total de la energía del universo es una cantidad constante. Esta energía no se puede incrementar, disminuirse, crearse o destruirse. Es lo que conocemos como que la energía no se crea ni se destruye, sino solo se transforma, ¿verdad? La energía no puede crearse ni destruirse. Las diferentes formas de energía son mutuamente convertibles y la cantidad de una forma de energía que se requiere para producir otra cantidad de otra energía es fija e invariable. Era lo que veíamos con el calor de evaporación, es el mismo calor de condensación, es el mismo valor. La segunda ley de la termodinámica, la forma de Clausius, nos dice, es imposible que una máquina, actuando por sí sola y sin ayuda de un agente exterior, transporte calor de un cuerpo a otro que tenga mayor temperatura que el primero. Pero esto es precisamente lo que nosotros hacemos en refrigeración, que era lo que yo les explicaba antes. Tenemos un cuarto de congelamiento a menos 30 grados centígrados. Tenemos un producto a menos 20, donde le estamos todavía retirando más calor. Y todo ese calor, ya sea del cuerpo o del producto y del ambiente, lo estamos retirando y lo estamos pasando a un ambiente más de mayor temperatura, que sería el medio ambiente. Y solo lo podemos lograr es gracias al refrigerante, ¿sí? Sin el refrigerante que transporte ese calor, no lo podríamos hacer. ¿Y por qué lo podemos hacer? Porque acordémonos que hablamos al principio que el amoníaco se evapora a menos 33 grados, ¿sí? Todavía tiene, si tenemos un cuarto a menos 30, todavía tiene unos grados más para poder absorber calor, ¿sí? Sin evaporarse del todo, porque él se va a empezar a evaporar a menos 33 grados. Y eso es lo que nos permite trabajar con este refrigerante para retirar el calor de forma eficiente. Esa temperatura baja en la evaporación de ese refrigerante.
La ley de Boyle nos dice, a una temperatura constante, el volumen de un peso dado de gas perfecto varía inversamente a la presión absoluta, ¿sí? La ley de Charles, cuando un gas perfecto recibe calor a volumen constante, la presión absoluta varía en forma directamente proporcional a la temperatura. Aquí, ¿qué podemos nosotros definir? Que siempre va a haber una relación de la presión y de la temperatura. Siempre van a estar relacionados. Es decir, si yo sé una presión de una sustancia, puedo relacionar esa presión a su temperatura, ¿sí? Pero siempre que esté dentro de la campana de Molière, que eso lo veremos en la próxima charla, el diagrama de Molière. Si está fuera de esa campana, ya esta relación se rompe y no existe. Pero mientras que se mantenga dentro de la campana, esta relación se va a mantener. La ley de Joule. Cuando un gas perfecto se expande sin hacer trabajo, su temperatura permanece inalterable, ya que su energía interna permanece también inalterable. La energía interna de un gas perfecto es función solamente de la temperatura, no de la presión. La ley de Avogadro. Iguales volúmenes de cualquier gas a la misma presión y temperatura tienen el mismo número de moléculas. Y el gas perfecto es todo aquel gas que obedezca a las leyes de Boyle, Charles, Joule y Avogadro. Esto sería un gas perfecto, ¿sí? El que cumpla con todas estas leyes. Para cambiar la temperatura de un objeto sin cambiar su estado, debe aplicarse o retirarse energía calorífica. La energía calorífica no se moverá desde un objeto a otro si la temperatura de los objetos es la misma. La relación del flujo de la energía calórica depende de la diferencia de temperatura entre ambos objetos. A mayor diferencia, mayor velocidad del flujo de calor. Entonces, esto es lo que nosotros también buscamos en refrigeración. Si tenemos que congelar un producto, digamos que el producto está a más 10 grados centígrados y lo queremos llevar a temperatura de congelamiento. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la temperatura de congelamiento que hemos determinado que es óptima para congelar el producto o para mantenerlo congelado? No, la verdad no. Hemos determinado que menos 18 grados centígrados o 0 grados Fahrenheit es la temperatura adecuada para decir ya congelamos el producto, ¿sí? Tenemos que recordar algo. Nosotros con el frío no matamos ninguna bacteria, ¿sí? Nosotros con el frío lo que hacemos es que dormimos las bacterias. Entonces, a menor temperatura, menor desarrollo de bacterias. Entonces, los científicos han dicho a menos 18 grados se determina que hay un incremento de bacterias mínimo. Entonces se definió menos 18 grados centígrados para decir que el producto ya estaba congelado, ¿sí? Pero ojo, se sigue desarrollando bacterias a menos 18 grados. No es que lo hayamos parado, solamente a menos 70 grados centígrados vamos a tener una muerte de la bacteria, menos 70 grados centígrados. Antes no hay muerte de bacteria, ¿sí? Solamente estamos reduciendo. Por eso es que nosotros siempre se ha hablado de recomendar que no se descongele un producto o se saque del congelador. Si no se usó, se vuelve y se mete al congelador. ¿Por qué?
Porque cuando lo tenemos a menos 18, lo sacamos del congelador y lo pasamos a la nevera, que la nevera puede estar a 4 grados centígrados, ¿sí? Va a haber un desarrollo de bacterias. Si nosotros cogemos ese mismo producto y lo volvemos a congelar, esa cantidad de bacterias que se formaron no se mueren, ya quedó allí en el producto. Lo único es que vamos a volver a parar el desarrollo de bacterias, pero no vamos a matar las bacterias que ya se formaron, ¿sí? Entonces hemos definido que el punto de congelamiento para un producto, el adecuado es menos 18 y el de mantenimiento también. Entonces, si lo vamos a congelar, ¿qué necesitamos? Lo que nos dicen aquí, entre mayor diferencia de temperatura en objetos, va a ser más rápido la transferencia de calor. Entonces, normalmente, si hablamos de túneles de congelamiento o blast freezer, los vamos a tener a menos 30 grados, menos 40 grados si pudiéramos, ¿sí? Y con esto vamos a tener una diferencia de temperatura entre el cuarto y el producto ese dado que queremos es menos 18, de por lo menos unos 12 grados. Entonces la transferencia de calor va a ser muy rápida. Pero entre más bajemos esa temperatura, mejor y más eficiente va a ser el proceso de congelamiento. ¿Sí? Un cambio de estado o cambio de fase se produce cuando una sustancia cambia de sólida, líquida o gaseosa a uno de esos dos estados. ¿Cómo vamos a transferir el calor? Lo vamos a transferir principalmente por tres medios: el de conducción, el de radiación y el de convección. La conductividad térmica es la acción de calor que se transmite en el objeto. Necesitamos tener contacto directo entre los dos cuerpos para lograr que se transfiera calor, y ese es de conductividad. O sea, vamos a unir la parte caliente con la parte fría. Conductividad. Materiales como el plástico, madera y fibra de vidrio son malos conductores de calor. De hecho, se les llama aislante. ¿Cuál sería el mejor aislamiento que nosotros tuviéramos en la Tierra? ¿Alguno? ¿Alguno me puede decir cuál es el mejor aislamiento que tendríamos? Profe, a mí me parece recordar que los aislamientos térmicos se hacían, por ejemplo, generando burbujas, diciéndolo así, de aire por el bajo calor específico que tiene el aire, como en los vidrios Correcto. antiempañantes, que se dejaban dos vidrios y el aire en medio para... Para lograrlo. Bueno, Ujú. tienes bastante idea de esto, pero no es el aire, es la falta de aire, el vacío, ¿sí? Entonces, digamos, en el ejemplo tuyo de los dos vidrios, lo que se hace normalmente es hacer un vacío entre los dos vidrios y poner un gas inerte, ¿sí? Y con eso logramos que haya total aislamiento. O sea, tenías mucha idea de esto, pero no era con el aire, es retirar el aire, ¿sí? Y crear un vacío. Pero como en el vacío se nos puede empañar el vidrio, entonces lo llenamos de un gas inerte, ¿sí? Y con eso ya tenemos un vacío. Entonces el mejor, ¿y por qué lo tenemos allí en vacío? Porque en la ya no habría moléculas. Entonces, si no tenemos molécula, no hay transferencia o no hay vibración de ellas, y por lo tanto no habría transferencia de calor, ¿sí? Entonces, ese es el mejor aislamiento que nosotros podemos tener. Los aislantes reducen la relación de conducción de la energía calórica, aunque se trate de diferencias importantes. Convección calorífica, la acción de calor que se transmite mediante un movimiento libre de gas o líquido. Es el flujo de calor entre un flujo y la superficie de un cuerpo sólido,
La transferencia de calor varía en función del género y la velocidad del fluido que se emplee. Cuanto más grande es la superficie del cuerpo sólido a que se transfiere calor, mejor será la transferencia. Entonces, la convección, básicamente lo que nosotros usamos con el aire acondicionado, ¿sí? ¿Qué estamos usando con el aire acondicionado? El aire. Con el aire que manda el evaporador o el ventilador, ¿sí? Nos enfría. Así lo usamos también en los túneles de congelamiento y QFs u otros equipos que son de congelamiento rápido. Y la radiación calorífica, que es básicamente la luz solar, podríamos tenerlo, ¿sí? O el hacerse cerca de algo caliente, ¿cierto? Que es lo que nos va a transmitir. Entonces, es la acción de calor que se transmite al igual que la luz sin contar con ningún vehículo. Solamente es la radiación de este calor. Existe una fórmula para determinar la cantidad de BTU que debe transferirse para lograr un cambio de temperatura de una sustancia. Y miren que esta fórmula es bastante sencilla, ¿sí? Que es la fórmula del calor sensible. Calor, que es Q, es igual a la masa o al peso, en este caso, por el calor específico por el delta de temperatura. Si ven, no es nada complicado. O sea, la masa, 1 kilogramo. El calor específico, podríamos tener 10 kilocalorías o, en el caso que vimos del agua, 144 BTU por libre, ¿cierto? En el caso de calor latente o en el caso del calor específico, era de 0.5 BTU por libra después de congelamiento y de 1 BTU por libra antes de congelamiento. Y el delta de temperatura que tengamos en ese cuerpo para lograr el cambio de fase si es que lo vamos a congelar o el cambio de temperatura si es que lo vamos a enfriar. Y para el calor latente, pues esta fórmula se reduce. Es la misma fórmula. Lo único que hemos retirado, el delta T, ¿sí? Porque sabemos que en calor latente, en el cambio de fase, no hay cambio de temperatura. Entonces, por eso es que retiramos esa porción del delta de temperatura y solamente va a ser la masa que tengamos por el calor latente. Es decir, si volvíamos al ejemplo del agua, es 1 libra de agua por el calor latente, que el calor latente era de 144 BTU por libra. ¿Eso qué nos daría? Que para congelar una masa de 1 libra de agua, necesitamos 144 BTU. Los principios del refrigerador es enfriar un objeto quitando el calor por medio de la evaporación de un líquido propenso a esta acción, tal como el amoníaco o el freón licuado que se evaporan a bajas temperaturas. Se puede determinar la relación del movimiento de calor, toneladas de refrigeración, necesarias para realizar el trabajo cuando se conocen los siguientes factores. Entonces, cuando nos piden, ya sea calcular la carga térmica de un producto para congelar o para enfriar, vamos a tener que preguntar siempre estos datos. El peso del producto, calor específico del producto, temperatura inicial, temperatura final, si el proceso involucra o no el cambio de fase, es decir, si lo vamos a congelar o solamente lo vamos a enfriar, y el tiempo requerido para el enfriamiento o el congelamiento. Con estos datos, nosotros ya podemos realizar el cálculo de carga térmica y podríamos definir el valor de energía que vamos a necesitar para llevar a cabo el proceso. El BTU, que es la unidad térmica británica, ¿sí? La British Thermal Unit.
ofrece una manera de definir una cantidad de energía calórica. Está definida como la cantidad de calor necesaria para cambiar la temperatura de 1 libra de agua en 1 grado Fahrenheit. Proporcionándolo 1 BTU a 1 libra de agua, aumentará su temperatura en 1 grado Fahrenheit. La British Thermal Unit, de símbolo BTU o BT con U minúscula, es una unidad de energía. Se usa principalmente en los Estados Unidos, aunque ocasionalmente también se puede encontrar en documentación o equipos antiguos de origen británico. Pero básicamente el BTU lo usamos los que trabajan con aire acondicionado, ¿sí? Que son cargas pequeñas. Entonces, básicamente se define con BTU. Normalmente 12,000, 24,000 o 36,000 BTU, 48,000 BTU para un aire acondicionado. Ya en lo que es refrigeración comercial o inclusive en comercial podríamos encontrar algo, pero lo que es industrial ya no usamos BTU, ¿sí? En la mayor parte de los ámbitos de la técnica y la física ha sido sustituida por el Julio, que es la unidad correspondiente del Sistema Internacional de Unidades. Bueno, aunque hemos escuchado durante tantos años que trabajemos con un sistema internacional de unidades, pues esta unificación de unidades no se ha logrado, ¿sí? Y no se ha logrado porque básicamente Estados Unidos sí tiene muy bien definido todo. Y ellos ya definieron sus unidades y no las van a cambiar, ¿sí? Entonces, pensar en un sistema internacional de unidades universal va a ser poco probable que lo logremos, porque Estados Unidos ya tiene muy bien definido sus unidades y su dirección. La Comunidad Europea ha querido imponer las suyas y nosotros, que siempre estaremos en medio de los dos, pues tendremos que aprender de ambos, tanto de grados Fahrenheit como grados centígrados, como BTU, como Julius. Tenemos que manejar de todo porque nos movemos en ambos mundos, ya sea en América o ya sea en Europa. Una BTU equivale aproximadamente a 252 calorías y equivale a 1055.056 julios, ¿sí? 12,000 BTU por hora equivale a 1 tonelada de refrigeración. También equivale a 3,000 frigorías hora. Esto de frigorías pues ha venido cambiando un poco. Antes hablábamos de 3,000 frigorías hace muchos, muchos años. Pero se cambió a kilocalorías, que es 3,024. O sea, 12,000 BTU equivale a 3,024 kilocalorías hora. Y si hablamos a nivel de Japón, equivale a 3,010 kilocalorías hora. Entonces, se nos vuelve realmente un poco difícil y por eso es que tenemos que entender muy bien de qué nos están hablando, ¿sí? Porque en refrigeración sí tenemos eso. Hablamos de muchas unidades porque cada quien define su unidad. Estados Unidos, Europa, Japón, España, que maneja sus frigorías, o los Julios, ¿sí? Se nos vuelve realmente un poco complicado. Pero necesitamos conocer estos valores para poder determinar alguno que nosotros conozcamos y podamos manejar. Una BTU representa la cantidad de energía que se requiere para elevar en 1 grado Fahrenheit la temperatura de 1 libra de agua en condiciones atmosféricas normales. Un pie cúbico de gas natural despide en promedio 1,000 BTU, aunque el intervalo de valores se sitúa entre 500 y 1,500. Entonces, cuando nosotros calculamos cargas térmicas de espacios, tenemos que tener en cuenta estos valores. Entramos con otro
con otra unidad que también se utiliza, que es el kilovatio hora. ¿Sí? Ojo que nosotros usamos kilovatio hora normalmente para medir la energía eléctrica. ¿Sí? Y equivale a 3.412 BTU de energía calorífica. Pero los europeos utilizan el kilovatio también como energía calorífica. Entonces, normalmente en la documentación de Europa, ustedes van a ver kilovatio de energía calorífica y kilovatio de energía eléctrica a la vez. Ahí es donde Europa complica un poco el manejo de estas unidades, porque le dan el mismo nombre a las dos energías. Las kilocalorías. Está definida como la cantidad de calor necesaria para cambiar la temperatura de 1 kilogramo de agua en 1 grado Celsius, proporcionándole 1 kilocaloría a 1 kilogramo de agua, aumentará su temperatura en 1 grado centígrado. Y kilocalorías, si ustedes trabajan con información de Japón, todo lo definen en kilocalorías, ¿sí? Entonces ya tenemos a los ingleses con BTU, a los europeos con julios o kilovatios y a los japoneses con kilocalorías. Y nos falta Estados Unidos, que Estados Unidos se define con toneladas de refrigeración. Pero cuando yo empecé con esto de refrigeración, no me sonaba. O sea, toneladas de refrigeración. Hombre, ¿cómo es una tonelada de refrigeración? No, era algo que yo no entendía. Pero bueno, después logré saber a qué se referían. Entonces, antes que existieran los sistemas de refrigeración, la naturaleza brindó el sistema de frío o refrigeración. ¿Qué era? El hielo. ¿Sí? El hielo fue la base de la refrigeración, del aire acondicionado, de la climatización. ¿Sí? Entonces empezó a ser la columna vertebral de la refrigeración. Todo tenía que ver con el hielo. Entonces, bajo el concepto de un bloque de hielo, de 1 tonelada de peso, se define casi todo el sistema de refrigeración. El término capacidad no es más que la referencia de derretir este bloque de hielo en 1 tonelada. Entonces, ahí amarramos lo que es tonelada de refrigeración. Se refiere a 1 tonelada de hielo. ¿Y cuánto ese bloque de hielo de 1 tonelada nos podía refrigerar? Y así iniciaron los principales fabricantes de compresores que hay en el mercado actual, ¿sí? Empezaron ellos fue haciendo hielo. Y de hielo, de fabricantes de hielo, pasaron a ser fabricantes de compresores. 1 tonelada de refrigeración es una relación de refrigeración o enfriamiento. Es una expresión de una relación de intercambio de calor. Es una medida de la velocidad a la que se transfiere la energía calórica, no de la cantidad de energía que se transfiera. A los comienzos de la industria, el término de 1 tonelada de refrigeración no era más que el calor requerido para derretir 1 tonelada de hielo en un periodo de 1 día o 24 horas. Entonces ya vimos antes en la gráfica que 1 libra de hielo a 32 grados Fahrenheit requiere de 44 BTU de calor, ¿cierto? Que es el calor latente del agua para poderse cambiar de estado entre sólido y líquido. Entonces 1 tonelada de masa son 2.000 libras. Luego 1 tonelada de refrigeración son esas 2.000 libras de hielo por los 144 BTU por libra. Eso nos da 288.000 BTU. Y hablábamos antes que ese lo ponían a derretir ese bloque de hielo de 1 tonelada por 24 horas. Entonces lo dividimos entre las 24 horas, lo que nos da 12.000 BTU por hora, o su equivalente a 200 BTU por minuto. ¿Sí? Estos valores, ténganlos en cuenta,
porque los vamos a usar cuando hagamos los cálculos en el diagrama de Molière. Vamos a necesitar este valor de 12.000 y vamos a necesitar su equivalente por minuto, que son 200 BTU. Y de aquí sacamos el mismo valor que veíamos antes. Una tonelada de refrigeración equivale a 12.000 BTU, ¿sí? Equivale también a 3.000 frigorías, 3.024 kilocalorías hora, si hablamos a nivel europeo, y de 3.010 kilocalorías hora, si hablamos a nivel de Japón. Y también equivale a 3.517 kilojoules por segundo o kilovatio. O sea, donde más podemos llegarnos a confundir nosotros en un cálculo es si no manejamos todas las unidades y si no las unificamos. Pero así está el mundo. Aunque quisiéramos tenerlo unido, no lo podemos, ¿sí? Cada quien piensa de una manera diferente. BTU, kilocalorías, kilojoules, kilovatios, frigorías. Cada país tiene su forma de pensar y de actuar en esto de refrigeración. Veamos algo que es importante a conocer, la presión. La presión es la fuerza normal perpendicular por unidad. Entonces tengamos en cuenta algo. Si yo levanto algo, si yo lo levanto, eso es peso, ¿sí? Pero si yo empujo eso, estoy hablando de presión. Esa es la diferencia que tenemos entre presión y peso, ¿sí? Presión, empujo. Peso, levanto. Cuando se relaciona la fuerza de algo aplicada a una superficie, se expresa esta relación como presión. Entonces, la relación es presión es igual a fuerza sobre el área. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo. Digamos un elefante al lado izquierdo y una señora al lado derecho. La fuerza son 80.000 libras que pesa el elefante. La señora pesa 120. Digamos que los dos pies o el área de contacto de los pies sea circular, ¿sí? Entonces tendríamos en el elefante que cada una de las patas de él tenga 6 pulgadas de diámetro. Entonces, 6 por 6 por 3.1416 nos daría 133 pulgadas cuadradas. Por las 4 patas sería 452 pulgadas cuadradas. 80.000 libras de peso que tiene el elefante dividido 452 pulgadas cuadradas nos daría 17.7 libras por pulgada cuadrada o 17.7 PSI. Mientras que la señora pesa 120 libras. Eso en un diámetro, si lo pudiéramos poner en un diámetro, diríamos que es 0.25 pulgadas por 0.25 por 3.1416, nos daría 0.196 pulgada cuadrada. 0.196 pulgada cuadrada por 2 pies de la señora es igual a 0.392 pulgadas cuadradas. 120 libras dividido 0.392 pulgadas cuadradas es igual a 306 libras por pulgada cuadrada. Es igual a 306 PSI. ¿Sí? Aquí vemos lo que es diferencia de presión. Algo que nosotros creíamos que ejercía más presión, que es el peso del elefante comparado con una señora que es muchísimo más liviana, ¿sí? Pero que ejerce mayor presión en el piso que está en contacto. ¿Cómo nosotros tenemos en cuenta esto? Cuando nosotros construimos cámaras frigoríficas. Si el almacenamiento va a ser en el piso, en estiva, pues podríamos tomar esa fuerza de la izquierda.
Pero si va a ser en racks o en estantería, pues tomaríamos el lado derecho. ¿Y esto qué nos va a significar? Que necesitamos una mayor resistencia de concreto de piso en el rack que en la cámara sin rack, solamente con estivas. ¿Sí? Vamos a ver presión atmosférica. La presión atmosférica es la fuerza que el aire atmosférico ejerce sobre los cuerpos. Es medida por el barómetro. El peso de una pulgada cuadrada de aire tomado al nivel del mar es de 14.7 libras. Esto significa que la presión para una pulgada cuadrada es de 14.7 libras por pulgada cuadrada o PSIG. Aunque nosotros no lo sintamos, tenemos una presión del aire que está siempre sobre nosotros, ¿sí? Nosotros ya nos acostumbramos a llevar ese peso con nosotros. Esta presión varía por la altura geográfica. A medida que asciende en altitud, la columna total de aire es menor, por lo tanto la presión es menor. Entonces, las personas que están a nivel del mar, ¿sí?, tienen una mayor capacidad de respiración que nosotros. ¿Por qué? Porque ellos tienen una columna de aire mucho mayor que nosotros, que estamos, digamos, en Bogotá a 2.600 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Esa diferencia de 2.600 metros, presión ellos que nosotros. Por lo tanto, tienen más cantidad de oxígeno, ¿sí? Por lo tanto, ellos respiran con menor esfuerzo que nosotros, ¿sí? También significa que tendrán unos pulmones de la mitad del tamaño que alguien que vive en Bogotá, ¿sí? El que vive en Cartagena tiene menor necesidad de hacer esfuerzo para respirar que el que vive en Bogotá, ¿sí? Eso significa que los pulmones se desarrollaron de manera diferente. La presión manométrica es la presión de un fluido contenido en un recipiente cerrado medida por el manómetro. Es una presión relativa. La presión manométrica comparando entre afuera y dentro del elemento medidor. Se denomina como Gauss o PSIG o bar G. Siempre que ustedes vean una G, significa que es Gauss, ¿sí? Manómetro, o sea, una medida manométrica. Y la presión absoluta es una presión medida por encima del vacío, 29.92 pulgadas de mercurio Hg, constante universal para medir todos los sistemas. Se denomina como PSIA o bar A o Pascal. Pascal es una unidad de presión absoluta, no manométrica. Entonces, ya sabemos esto. Cuando veamos un PSIG, significa que estamos leyendo una presión manométrica. Si vemos un PSIA mayúscula, significa una presión absoluta. Presión absoluta y presión manométrica, la diferencia entre la presión expresa en términos manométricos y la presión expresa en términos absolutos es donde se establece el punto cero. Los manómetros absolutos comienzan a leer desde la presión relativa hasta que no hay absolutamente nada de presión. Los manómetros comienzan a leer presiones en relación con la presión atmosférica a nivel del mar. Entonces, presión absoluta, ¿qué es? La presión manométrica más la presión atmosférica. Y esta nos va a dar la presión absoluta, ¿sí? Entonces, cuando estamos a 0 metros sobre el nivel del mar, vamos a ver que el agua nos va a hervir a 100 grados centígrados. A 1000 metros
el agua nos va a hervir a 97 grados centígrados. Y a 3000 metros, el agua nos va a hervir a 89 grados centígrados. ¿Sí? Esto es importante para nosotros tenerlo en cuenta, porque nuestra presión absoluta va a variar de acuerdo a donde pongamos nuestro sistema de refrigeración, ¿sí? Por los niveles de altura que se tengan sobre el nivel del mar. Entonces, siempre vamos a tener que tener en cuenta la altura sobre el nivel del mar cuando hagamos nuestros cálculos de refrigeración, porque la presión atmosférica nos va a variar. ¿Y a dónde es que nosotros transferimos el calor que hemos retirado del cuerpo o del medio? Hacia el medio ambiente normalmente, ¿sí? Por eso es que lo debemos tener en cuenta siempre que hagamos un cálculo. Preguntar a qué altura sobre el nivel del mar va a estar la planta o va a estar el equipo trabajando. Muy importante tenerlo en cuenta. Cuanto mayor es la presión, mayor es la temperatura de evaporación o de condensación. Nosotros, a ver si yo lo logro. Espérate a ver. Un momento, a ver si logro poner aquí una tabla y lo vemos. ¿Siguen viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, se está bien. Ahora vemos una tabla que dice Bitzer, ¿sí? Entonces aquí tenemos nosotros, digamos, me voy a referir a la parte de abajo que dice R717, a la izquierda NH3, eso significa amoníaco, ¿sí? Y vamos a tener aquí una relación de presión y temperatura. Entonces, digamos, a 0 grados centígrados, yo podría tener una temperatura en Fahrenheit de 32 grados Fahrenheit. Y voy a leer arriba la presión en PSIG, ¿sí? En PSIG, que sería aproximadamente de 48 PSIG, ¿sí? Esto es importante porque si yo no llego a saber que esto sea PSIG o que sea PSIA, yo estaría leyendo incorrectamente mi presión, ¿sí? Y por lo tanto podría estar diciendo que mi temperatura de trabajo es diferente. Por eso es importante siempre tener en cuenta si yo estoy leyendo PSIG o PSIA. Espérate a ver si aquí me sale PSIA. No, salen es otros. Entonces, por eso es que es importante que yo siempre conozca qué estoy leyendo. Si estoy leyendo PSIG o PSIA, porque me va a cambiar muchísimo mi apreciación de lo que está trabajando o cómo está trabajando el equipo. Pues, si la presión que se está midiendo es inferior a la atmosférica, se expresa dicho valor como una presión de vacío. Volvemos aquí a la gráfica. Teníamos a la izquierda, hasta aquí tenemos presión positiva, 0 grados. De aquí para abajo, para la izquierda, vamos a obtener presiones negativas, ¿sí? Que se pueden leer en bar, que normalmente no se lee en bar negativo. Normalmente lo leemos en pulgadas de mercurio, ¿sí? Entonces, pulgadas de mercurio que va a ir desde 0 hasta 30 pulgadas de mercurio, ¿sí? Eso es lo que
tendríamos en presión de vacío. Torricelli introdujo mercurio en un tubo y en un recipiente. En la columna midió una altura de 760 milímetros, que son equivalentes a 30 pulgadas. De allí la expresión pulgadas de mercurio. Entonces, el señor Torricelli, ¿qué hizo? Midió esto desde 0 hasta las 30 pulgadas de mercurio. En ese punto él dijo, ese es mi vacío absoluto. 30 pulgadas de mercurio o 760 milímetros. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que él hizo. Introdujo este tubo de mercurio y el mercurio subió y midió cuánto había subido. 29.92. Que lo tomamos normalmente como 30 pulgadas de mercurio. PSI-A, libras por pulgada cuadrada absoluta. Mide la presión desde la presión cero. El PSI-G, manómetro, en libras por pulgada cuadrada. Utiliza la presión atmosférica al nivel del mar como punto cero. Aquí volvemos a ver por qué es importante. Tenemos esta gráfica de valor de la curva de presión del vapor del amoníaco. ¿Sí? En la parte de abajo, en las X, tenemos los grados Fahrenheit. En la izquierda tenemos la presión absoluta y en la derecha tenemos la presión manométrica. Si nosotros queremos leer la presión a 30 grados Fahrenheit, vamos a poder ver que en el lado de absoluta significa que tenemos una presión de 59.6. Pero en el lado derecho vamos a tener esa misma lectura, pero con 44.9 PSIG. Entonces, si ven, si nosotros no sabemos si estamos leyendo manométrico o absoluto, vamos a poder leer muy mal nuestra presión. Porque si yo leo aquí 59, digamos 60 PSI-A, pero creo que es manométrica, me voy para aquí y lo leo acá, creyendo que era 60 PSIG, yo voy a decir que mi equipo está trabajando a una temperatura de evaporación de 5 grados centígrados. ¿Sí? Pero veíamos que la presión era manométrica, 45 PSIG. Entonces me voy a leer 45 PSIG, que sería más o menos aquí. El equipo realmente me estaría trabajando a menos 1 grado centígrado. ¿Sí? Y ahí yo ya estaría cometiendo un error en mi determinación del estado del equipo o del sistema. Por eso es importante determinar siempre si es en pascales, siempre va a ser una presión absoluta. ¿Sí? No vamos a buscar su equivalente en manométrico. A, Se cortó esa última partecita, ¿hasta dónde me escuchaste? que en pascales. En Pascal, que Ajá. Pascal es absoluto. No va a haber una lectura de Pascal en PSIG, en manométrico. Siempre va a ser absoluto. ¿Sí? Entonces, en esta gráfica estaríamos viendo lo que es la evaporación. Ahora vamos a la condensación, que la podríamos tener en 90 grados Fahrenheit. 90 grados Fahrenheit sería 180 PSI-A o 165 PSI-G. Si nosotros leemos 180 PSI-A, pero
eh, creemos que es PSIG, iríamos a leerlo y 180 PSIG sería 70, 80 estaríamos acá, que era equivalente a 90 Fahrenheit. 90 Fahrenheit está aquí, pero no sería 90 Fahrenheit, sino sería 96 Fahrenheit, ¿sí? Y ahí estaríamos hablando de otra situación y de otra condición de trabajo del sistema o del equipo. Aquí tenemos un punto importante. Como habíamos mencionado antes, leemos en PSIA, PSIG y pulgadas de mercurio, ¿sí? Pero vamos a relacionarlas. Entonces, 0 PSIG equivale a 0 pulgadas de mercurio. Hacia presión negativa no vamos a leer nunca un PSIG. Nosotros no podemos hablar de -1, -2, -3 PSIG. Ahí ya lo tenemos que pasar a leerlo en presión absoluta o en pulgadas de mercurio. ¿Sí? Pero si yo les digo a ustedes, léame 10 PSIA en equivalente a pulgadas de mercurio, ¿cuánto sería? ¿Cuál sería su valor en pulgadas de mercurio? ¿Alguno? No, no, no hay voluntarios. A ver. Ana María, ¿qué crees? Yo diría que por ahí unos 14, o sea, está entre 0 y 15 pulgadas de mercurio. Sí, pero si te das cuenta, tenemos una relación inversa. Julián, Entonces no puede, Julián dice que 7. que 7 para 10. Ojo, porque no tenemos no podemos usar una regla de 3, porque no es directamente proporcional, es inverso. Si ven que de 0 a 0 atmósfera tenemos 0 PSI A, pero a una atmósfera tenemos 14.7 PSI A. Mientras que en pulgadas de mercurio tenemos 30 y nos vamos a 0. Entonces no podemos usar una regla de 3 simple y directa. ¿Ustedes escuchan? Miramos a ver cómo lo resolvemos. ¿Les parece? Es que nos perdimos un poquito al final. ¿Habías estado hablando o estabas esperando que alguno participara? Sí, estaba esperando. Ah, ya, ok, ok. Sí, no hubo más participaciones. No hubo más. Bueno, dejémosla de tarea. Dejémosla de tarea. Bueno, tenemos unos minutos para que hablemos de dudas,
quieren que hagamos énfasis en alguno de los puntos que vieron? Participación por parte de ustedes. Chicos, algo que quisieran como de pronto que se enfatice, pues en este momento lógicamente que es la parte inicial, yo creo que ha sido como un paso a través de varios conceptos que se vieron en termodinámica, que se vieron en transferencia de calor. Pues no sé si de pronto tengan algunas inquietudes o bueno, finalmente cómo aplicar esta conceptualización, en fin, digamos, o alguna pregunta frente a lo que, no sé, lo que Juan Carlos está, aquí Julián dice que Julián siguió trabajando, 20.4. 20.4 no. Bueno, Tiene que, o sea que esa es una de las dudas ya. sí. No, ese es un punto importante para que analicemos un poquito, porque no es una... No, espérame, a ver. Se me fue. Porque no es una regla de 3 directa. Si ves que si usamos una regla de 3, sí nos daría 20.4. Pero mira que tenemos a media atmósfera 7.35 psi-a, a una atmósfera es 14.7. Pero en pulgadas de mercurio, 14.7 son 0 pulgadas de mercurio. Y 7.35, o sea, se disminuyó las PSI-A y se aumentaron los pulgadas de mercurio, son 15. Entonces tenemos que tener un valor entre 0 y 15. Entre 7.35 y 14.7. Entonces, 12.7 menos 7.35 nos da una diferencia de 7.35. ¿Sí? Y esa diferencia la podemos relacionar con los 15. ¿Sí? O sea, 7.35 es a 15. 10 es a cuánto. Entonces, 7.35 es a 15, 10. Ahí te salió el 20.4, ¿cierto, Julián? Sí, la regla de 3 directa. Y el otro 7 que había dado era más o menos de ver gráficamente la escala, ver que eran inversas y entre 0 y 15, como entre 7 y 14 está el 10, más o menos entre 0 y 15 está el 7, el primero que había dado. Correcto. Estuvo bien ese análisis, pero mira que es inverso. Entonces ahí es donde está el puntico. Porque muchas veces uno va a una planta y el ingeniero de sistemas no analizó esta parte. Y entonces empieza a ver uno que trabajan con -1, -2 PSIG, -3 PSIG, pero eso no existe. ¿Sí? Esto lo tiene que manejar muy bien un ingeniero de sistemas que se dedique a la automatización de plantas. ¿Por qué? Porque vemos que nosotros PSI-A realmente poco lo trabajamos. Lo vamos a trabajar en el diagrama de Molière cuando lo veamos en nuestra charla de los próximos días. Pero normalmente en una planta ustedes no encuentran presiones absolutas. Normalmente encuentran presiones manométricas, ¿sí? Pero cuando llegamos a una presión negativa, empezamos a leer con pulgadas de mercurio. Y ahí es donde el ingeniero de sistemas muchas veces se equivoca. No hace esa conversión.
de PSIG a pulgadas de mercurio. ¿Sí? Este Julián, punto, Julián quiere decir algo. Si quieres, dilo, Julián. dilo, Julián. Ya hice la regla de 3 inversa y me da 11,025. Ahora sí te dio 11.025. ¿Sí? Estuvo bien, Julián, porque lo analizaste teniendo en cuenta eso. ¿Mm? Y es un error común. Es un error común. Ustedes van a una planta que haya hecho una automatización y a veces encontramos esos errores y les hace uno caer en cuenta. -3 PSIG no existe, no existe. O lo pasa a presión absoluta o lo pasa a pulgadas de mercurio. ¿Sí? Tengámoslo en cuenta eso. Lo que vimos hoy va a ser muy importante, aunque esto fue teórico, más que todo. La próxima charla que vamos a ver, diagrama de Molière, todo lo que vimos hoy ya lo vamos a aplicar en una charla. Yo les voy a compartir una gráfica del diagrama de Molière para que ustedes la vayan analizando para la próxima charla. Y les voy a compartir esta presentación en PDF, ¿sí? Y la próxima vez que nos veamos, pues vamos a aprender a manejar ese diagrama de Molière bien, a leerlo bien y a empezar a sacar una cantidad de datos que podemos sacar de allí, ¿sí? Van a ver la cantidad de datos que podemos sacar desde el diagrama de Molière. Pero esto que vimos hoy es la base para poder entender bien cómo vamos a trabajar ese diagrama de Molière. ¿Dudas? ¿Alguno de Bueno, ustedes? ahora vamos a ver. Daira, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sientes? Bien, profe. Datos que por ahí. No se te escucha bien. No se te escucha bien. Intenta nuevamente, por favor. ¿Ahí me escuchan? Sí, mejor. Profe, qué pena, yo tenía una duda sobre los métodos de refrigeración. No sé si los vamos a ver más adelante, como más a fondo o ya. Sí, vamos a verlos un poquito más a fondo cuando veamos el sistema de refrigeración como tal. Ah, listo, profe, gracias. Con gusto. Bueno, pues de hecho quería, en el caso, por ejemplo, de Julián, ellos quieren trabajar con lechuga. Ellos cada uno tiene un producto para trabajar y en el caso del grupo de Julián quieren hacer un preenfriamiento. ¿Cierto, Julián? Sí, sí, señora. Nosotros queríamos hacer un preenfriamiento en finca utilizando precisamente un tanque y agua y amoníaco. Sin embargo, no hemos parado en desmenuzar bien la idea y sí, sí, ya es hora. Necesitamos toda la ayuda posible porque estamos perdidos, digamos, en el tema de diseño experimental, lo que le había comentado a la profe la vez pasada, ¿no? La profe ya nos dio una idea de cómo tomar algunos datos más cualitativos, pero seguimos con muchas dudas sobre cómo deberíamos de ejecutar el experimento para que los datos sean dicientes y evitar el mayor sesgo posible. Entonces, si el ingeniero Juan pudiera darnos algún consejo o recomendación, nos serviría muchísimo. Para ponerte un poco en contexto, entiendo que ellos tienen acceso, digamos, al cultivo, pero no sé, asumo que no hay allí, o sea, tendrá que ser algo muy, pues, digamos, como artesanal, de alguna forma decirlo, pero Sí, que ojalá puedan tener como la
la posibilidad de, pues, digamos, de hacer algunas observaciones, de Exacto, hacer sí. algunos Pero análisis allí. tú quieres es enfriar la lechuga. Sí, queremos preenfriarla, que según Ujú, entiendo y según la investigación que hicimos, el preenfriamiento de la lechuga en campo debería de ser a 1 grado centígrado. ujú. Ok. Primero lo que yo les decía, tenemos que conocer el producto, ¿sí? Entonces esta es lechuga, digamos. La lechuga tiene 95.89% de agua, ¿sí? Básicamente lo que vas a enfriar es agua. Un 1% de proteína, 0.19 de grasa, 2.09 de carbohidrato, 1.4 de fibra. Sí, acá tienes todo. El calor específico, mira que hablábamos arriba de congelamiento, abajo de congelamiento. Arriba de congelamiento, 0.98 BTU por libra. Entonces, calor latente, 138 BTU por libra. Si ves que está muy cerca del agua, que era 144, y eso Sí, señor. eso está relacionado es a la cantidad de agua que tiene el producto, que es casi el 96%. Entonces, ¿tú con qué vas a trabajar? Con este valor, porque solamente lo vas a enfriar. Entonces, vas a trabajar con este valor, 0.98 BTU por libra por grado Fahrenheit que vas ya a enfriar. Entonces, tú tomas a qué temperatura vas a dejar la lechuga. Normalmente, aquí lo podemos ver. Nos dice temperatura de 32 a 34 grados Fahrenheit, lo que tú decías, de 0 a 1 grado centígrado. ¿Sí? Tienes que mantener en el cuarto una humedad del 95 al 100%. ¿Sí? Y se puede almacenar de 2 a 3 semanas, normalmente, a esas condiciones. Si ya se va a congelar, el punto de congelamiento es de 0.4 grados, menos 0.4 grados centígrados. ¿Sí? Normalmente lo que es lechuga, todo lo que son hojas, el enfriamiento se hace con un equipo que se llama vacuum cooler. Y ese enfriamiento se hace alrededor de 20 minutos. ¿Mm? Esta, si quieres, la comparto ahorita para que ustedes puedan leer esta parte de la lechuga. Aquí habla mucho de cómo se puede enfriar, ¿sí? Y las condiciones de ella. Esta hoja te la puedo compartir ahorita para que la tengas allí, ¿sí? Y Vale, te va a ingeniero. ayudar a eso. Pero búscate algo de equipos de vacuum cooler. Sí, ingeniero, ¿Sí? digamos que en la investigación nosotros sí vimos lo del enfriamiento al vacío, que precisamente Ujú. era el más eficiente, pero ante la imposibilidad de llegar a esa infraestructura, Sí. nosotros vamos a hacer a manera de observación, como decía la profe Claudia, es un preenfriamiento, porque tenemos un cultivo, como dice la profe, artesanal, que tiene un Ujú. compañero, y el objetivo de la materia es generar alguna observación sobre un tratamiento de post cosecha que se le pueda hacer a un producto y ver la diferencia con el producto sin hacerle ningún tratamiento. Entonces nosotros pensamos en un preenfriamiento Ok, y ok. lo que tenemos a la mano es muy artesanal. O sea, nosotros pensábamos hacer un tanque, de hecho, un tanque Ujú. y hacer enfriamiento en un tanque, preenfriamiento en un tanque y ya, parametrizar y ver las diferencias de cómo se comportaba el producto después del preenfriamiento y sin el preenfriamiento. Pero un tanque donde tú tienes agua fría y metes el producto allí. Exactamente, tal cual. Ujú. Ujú. Pero, ¿y si lo enfrías con aire, has pensado hacerlo de alguna manera? Nuestra idea era el tanque, pero, o sea, la verdad estamos totalmente dispuestos a recibir ideas y a trabajar en eso. A ver si pudiéramos obtener algo más chévere, sí, sería bacano. Ok. Porque eh, las neveras de antes se hacían, era eh, con un proceso de refrigeración que se llama por absorción, ¿sí? Pero
aquí en Colombia conseguir amoníaco es muy difícil, muy complicado porque el amoníaco está controlado, ¿sí? Sí, Pero si tú tuvieras acceso a un poco de amoníaco, donde le pones una llama en la parte de abajo, lo calientas, lo evaporas, ¿sí? Y ese vapor que se forma va a formar vapor a alta presión. Después le pones un, eh, un- una valvulita de expansión como de la nevera, ¿sí? Eso te podría llegar a ser un sistema de absorción muy sencillo y muy barato de hacer, ¿sí? ok, Sistema por absorción. ok. Y necesitarías una cantidad mínima de amoníaco. El problema aquí es conseguir el amoníaco, pero si tú buscas la manera de, no sé si a través de la universidad, de los laboratorios de la universidad, se pueda conseguir algo poco, una libra de amoníaco, una cosa así, bien pequeña, ¿sí? E investigas en un sistema de absorción, creo que lo puedes hacer muy representativo y te va a funcionar muy bien, Vale, ingeniero, sí. Muchísimas ¿sí? gracias por esa idea. Sí, señor, sí, ya lo anoté. Y la parte de la medición, ¿cómo podría hacerse una medición diciente para comparar el proceso de enfriamiento con las lechugas a las que no se les hizo? Básicamente tendrías que ir pesando la lechuga, porque lo importante en un producto de ese tipo es que mantengas la humedad del producto, ¿sí? Ok, Entonces, debes tener el cuarto controlado con una humedad bastante grande. Volvemos a lo mismo. Si hay una diferencia de temperatura bastante grande, vas a tener una diferencia de humedad bastante grande también, ¿sí? Entre mayor diferencia de temperatura, menor la humedad. Entonces vas a tener que trabajar, si quieres un cuarto a 1 grado para mantener el producto a 1 grado, pues vas a tener que mantener una temperatura de evaporación de unos -3, máxima de -4 grados centígrados, ¿sí? Y estar controlando eso. Y mantener la humedad. Y podrías ir pesando la lechuga e ir viendo las otras propiedades físico-químicas de ella, ¿sí? Pero básicamente, si le mantienes la humedad, vas a poder mantener un producto fresco durante mucho más tiempo. vale, ingeniero, muchas gracias. Con gusto, Julián. Sí, porque la otra, sí, pues sin buscar el amoníaco, porque claro, yo creo que ahorita a la universidad de hecho no hay acceso y tú sabes cómo está la situación ahora, ¿no? No sé Sí, si con la parte combinación con hielo o algo así, no sé, algo como sí, más, porque se podría eh, de pronto con otro refrigerante también, ¿sabes? Que podrías. Y dejar con un tubito que se vaya evaporando, que se vaya evaporando. Eso lo vamos a ver en los refrigerantes. Y te doy otra idea a ver si de pronto te llega a funcionar, ¿sí? Listo, Conseguir otro ingeniero. refrigerante, un sintético o un CO2 y lo vas evaporando poco a poco. El problema allí es que se te va a acabar y vas a tener que poner otra lata de refrigerante, pero porque lo vas a ir gastando, pero también se podría hacer de esa manera. O con hielo, como dice Claudia, también podría. Pero el hielo vas a poder llegar a 0 grados y te está pidiendo una temperatura de almacenaje entre 0 y 1 grado, el producto, ¿sí? Entonces, podrías meter el producto a cuando ya el cuarto esté a 0 grados, ¿sí? O que esté a -2 grados. Ahí sí meterías el producto. Pero está interesante ese ejercicio. Pero bueno, habrá otras maneras. Voy pensándolo y en la primera charla, en la siguiente charla, podemos discutir un poco más esa idea. Listo, ingeniero, sí. Nosotros quedamos atentos entonces. Muchas gracias. Listo, con gusto. bueno, no, y esta información también súper buena para él. Pues yo les envié
pues digamos, como un manual que hay de la SHRAE, y allí hay una tabla donde está, que de hecho en algún momento también me la compartiste en una de las charlas para los chicos, donde están todas las propiedades, está calor específico, está calor de respiración, temperatura, en fin. Pero bueno, Correcto. pues digamos que sirve como herramienta. Habíamos pensado también, ya muestro mi carita, habíamos pensado también en de pronto una charla mañana, pero resulta que la decana nos citó a reunión, justo de 2 a 4, que era, digamos, como se había pensado como en la otra opción. Entonces, pues, no sé cómo estemos de disponibles. Claro que pues todo ahorita está como tan complejo, pero como ven, chicos, de verdad que es una gran oportunidad que se puedan recibir estas otras 2 charlas del ingeniero Juan Carlos, porque realmente daría una excelente base que no siempre es fácil de lograrlo. Entonces, pues si están dispuestos a que podamos hacer esto, podría ser, no sé, voy a abusar de tu tiempo y tú me dirás, pero no sé si podría ser como, no sé, martes y miércoles, por ejemplo, a esta misma hora. ¿Cómo están ustedes? O nuevamente Julián y Daira pudieran por favor ayudarme con esa organización para yo poder, pues no poner aquí a Juan Carlos a todo el mundo hablando, sino que entre ustedes me ayuden a organizar de manera que pues digamos entiendo que en las horas de la mañana pues hay más actividad en términos de las asambleas y demás, y los que digamos están saliendo, que fue lo que manifestó el grupo 2. Entonces, ¿me ayudarían con eso? Sí, profe, yo otra vez podría recopilar las opiniones de los chicos, yo no tengo ningún problema con eso. Bueno, ¿y Daira? Sí, profe, sí, señora. Bueno, listo. Entonces, pues digamos que a Juan Carlos le queda bien de 2 a 4, ¿cierto? ¿Es como una hora adecuada para ti también? Sí, para mí queda bien. Sí. Bueno, Sí, listo. sí. Entonces, para ver si logramos cuadrar martes y miércoles, chicos. ¿Listo? Ojalá que vengan la mayoría. Por supuesto que esto también lo vamos a compartir para los que no puedan, pero pues es importante que avancemos también. ¿Ok? Profe, martes y miércoles para ambos grupos, o sea, ok, listo. Sí. Listo. Sí, porque pues sería un poco más también complejo decirle a él a un grupo, después al otro grupo. Claro, claro. No es fácil, no es fácil. Entonces, para que lo hagamos de esa manera. Ya que están juntos, ¿por qué no se pasan los datos, Daira y Julián, o por lo menos que se muestren las caritas y se presenten, porque no se conocen, creo? ¿No? No, yo no la conozco. Aquí estoy. Hola. Hola, Hola. Julián. ¿Y Daira? Hola, es que creo que mi cámara no sirve. Ya la Ah, atendí, pero creo que no me ven todavía. Ahí te bueno, puse mi mira. número, entonces escríbeme y nos Dale, yo te estamos escribo. comunicando también por ahí. Dale, de buena. Bueno, perfecto. Y aquí Daira dice que le pareció muy interesante esta introducción, el repaso y sobre todas las cosas que se deben tener en cuenta y para no cometer errores y todos los datos curiosos que se dieron a lo largo de la charla. Entonces, pues, bueno, aquí también te dan muchas gracias y de verdad, Juan Carlos, porque pues, digamos Con que mucho sé gusto. lo generoso y con el amor que tú haces digamos que dedicas estos espacios. Con mucho gusto. Bueno, yo también voy a tomar el dato de Daira que no lo tengo. Es 318, 86, 27. Listo. 318, 86, 20, 97. Bueno, entonces así quedaríamos. También, por favor, para que les comenten el día de mañana, pues no se puede porque tengo también, o sea, también me citaron en reunión, entonces ni modo. Y pues decirles que se cuiden mucho y nos vemos entonces la próxima semana, ¿bien?
Vale, ¿Ok? Bueno, Bueno. muchas gracias. Nos vemos la ti. semana entrante. vale, buenas noches Bueno. para todos, hasta luego. Bueno, hasta Bueno. luego. Gracias, profe. Bueno, adiós. Adiós.